Un saludo especial para todos, bienvenidos nuevamente a este canal Río de Vida, donde nos reunimos para compartir la palabra de Dios. Una vez más le voy a invitar a que nos acompañe durante estos 30 minutos en la enseñanza del día de hoy, bajo el tema de crecer en la gracia. Y vamos primeramente a orar, a pedirle al Espíritu de Dios que abra nuestro entendimiento y nos ayude para poder asimilar esta palabra y que nos quede para siempre en nuestro corazón y que coloque en nosotros ese deseo y ese anhelo que tiene Dios de que nosotros crezcamos en su gracia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te adoramos en esta hora, en este día. Gracias por una oportunidad más que nos das de reunirnos aquí, Señor, a través de este medio para poder ser instruidos por ti. Bendice la palabra que hoy va a ser ministrada, Señor. Úsame con toda sabiduría espiritual y por favor, coloca en el corazón del oyente, Señor, una sorprendente gracia para asimilar y para tomar tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén. Bueno, el texto de crecer en la gracia está en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso número 18. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pablo concluye esta carta, en su segunda carta, con este verso diciendo: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Con ese versículo cierra su segunda carta y nos invita a crecer en la gracia. Hemos estado tratando el tema durante el mes de agosto de la gracia y hoy vamos a introducirnos en el mensaje acerca del crecimiento de la gracia, porque la palabra de Dios nos dice en Efesios 2, verso número 8, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:8. O sea, hay la gracia salvadora, que es por medio de la fe, actúa en nosotros para salvación. Pero una vez somos salvos, nos convertimos nacemos de nuevo, viene el proceso del nuevo nacimiento y comenzamos una vida espiritual. Es decir, cuando nacemos de nuevo somos bebés espirituales. Y de ahí en adelante tenemos el deber de crecer como un bebé normalmente carnal en la naturaleza humana. Nace, debe crecer y debe desarrollarse. Igualmente nuestro espíritu. Una vez nacemos de nuevo, somos salvos por medio de la fe. De ahí en adelante viene un proceso de crecimiento donde nosotros debemos colocar de nuestra parte. Dios es el que salva por medio de la gracia, de la fe. Y nosotros nos disponemos a hacer lo que Dios nos demanda para poder tener un desarrollo espiritual normal. Entonces el apóstol Pedro dice: crezcan en la gracia y en el conocimiento. Las dos van ligadas en el crecimiento espiritual de una persona. Entonces vemos, por ejemplo, que un niño, las características de un niño espiritual o de una persona que recién se ha convertido, es que esa persona necesita que otros lo alimenten. Por ejemplo, es aquella persona que necesita oración de otros, que siempre está: por favor, ayúdenme a orar por esto, oren por mí por esto, porque estoy aquí enfermo, porque todavía necesita que otros lo alimenten. También es una persona que necesita que le den la palabra, que siempre está recibiendo la palabra de Dios. Otra característica de un niño espiritual o de un bebé es que tiene poco conocimiento y tiene poco entendimiento de las cosas espirituales. Todavía le cuesta entender algunas cosas. Y otra característica es que todavía comienza un proceso donde empieza a batallar con las obras de la carne. Es decir, en su vida
todavía no, o sea, no es que venimos al Señor y ya somos perfectos y ya tenemos una transformación de nuestro carácter de un día para otro. Todavía en un bebé espiritual se pueden ver las obras de la carne, pero la persona que ha nacido de nuevo comienza un proceso de transformación a través del Espíritu Santo, de renovación, de santificación, donde ya las obras de la carne van menguando y van floreciendo el fruto del Espíritu Santo. Gálatas, en el libro, en la carta de los Gálatas, el apóstol Pablo nos explica el fruto de la carne y las obras de la carne y el fruto del Espíritu. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, desde el verso 1 al 4, dice así, ponle cuidado como dice. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales o como a niños en Cristo. Es decir, el apóstol Pablo, tratando de hablar con bebés espirituales, tratando de que ellos entendieran algunas cosas que eran más profundas, dice: no pude hablarles como a espirituales. ¿Por qué? Porque ustedes todavía son como niños en Cristo, son carnales. Y entonces cuando habla de carnales es que todavía batallan con algunas obras de la carne, o todavía hay en ellos cosas que obviamente es de la vieja naturaleza. Por ejemplo, dice el versículo número 2 de 1 Corintios 3. Dice Pablo: les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea, Pablo estaba diciendo: yo necesito que ustedes crezcan espiritualmente, pero todavía no les puedo, porque todavía no les he podido hablar con cosas profundas, porque ustedes todavía son carnales y todavía no son capaces de asimilar las cosas profundas espiritualmente. Entonces dice: ustedes son carnales. Aunque la iglesia de Corintio tenía dones espirituales, era una iglesia de poder, de manifestación, de milagros, pero ellos en carácter todavía les faltaba crecimiento en la gracia. Entonces Pablo dice: entre ustedes, una de esa prueba, lo que Pablo dice es de que ustedes todavía tienen celos, entre ustedes todavía hay contienda, todavía entre ustedes hay peleas. Eso muestra que la persona todavía es un niño en Cristo. Eso muestra que si tú eres una persona que todavía batallas con celos, con iras, con contienda, con pelea, con discusión, con grosería, con ira, todas esas cosas son obras de la carne y todavía eres un niño espiritual que necesita crecer en la gracia. Y Pablo les dice: entre ustedes están de esa manera, le dice a la iglesia de Corinto. Y quizás hoy nosotros somos como la iglesia de Corinto. Nos falta crecimiento espiritual, nos falta crecer en la gracia. Entonces, ¿cómo hago para crecer? Usted dirá: pero yo no quiero ser más un niño en Cristo. El crecimiento espiritual no se da solamente por el tiempo, sino también por un proceso de santificación que hace el Espíritu Santo en la persona. A unos les tarda más, a otros menos. Lo que pasa es que todo depende de la disposición de cada uno. Entonces, ¿cómo hago para crecer? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo número 3, versos 6 al 7, que es Dios el que da el crecimiento, que es por gracia que Dios me permite crecer. Dice el versículo: yo planté, dice Pablo continuando la lectura, dice: yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Es decir, Dios es el que da el crecimiento espiritual, el crecimiento en la gracia, como también es el que da el crecimiento en una congregación en números. Depende del Señor. También es por gracia que Dios nos permite crecer en cualquier área de nuestra vida. Pero yo, como hijo de Dios, debo estar dispuesto a crecer, debo anhelar crecer, debo responder al llamado que el Señor me está haciendo a crecer. También
Y la segunda manera como nosotros podemos crecer es que necesitamos recibir palabra viva del Señor. Si una persona quiere crecer, inevitablemente debe alimentarse. Un niño que no se alimenta es un niño que va a tener problemas de crecimiento y de desarrollo. Igual manera espiritualmente, una persona que no se alimenta de la palabra de Dios no va a tener crecimiento. Y el apóstol Pedro dice en la primera carta de Pedro capítulo 2 verso 2, dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es la palabra, la leche para los bebés recién nacidos. Es la palabra, esa leche no adulterada, la leche espiritual. Ella es la que nos alimenta y nos da el crecimiento. Es decir, nosotros no podemos pretender crecer en el Señor si no tenemos contacto con la palabra de Dios. Una persona que no lee su Biblia, una persona que no escucha palabra de Dios, una persona que no se disciplina en la palabra del Señor, no va a tener crecimiento. Por eso es que el apóstol Pedro nos invita hoy a crecer en la gracia, a alimentarnos de la palabra viva. La tercera característica o la tercera manera como nosotros podemos crecer es lo que dice Juan capítulo 15, verso 5. Es el mismo Señor Jesucristo quien nos dice, y es que debemos permanecer en Él. Dice Jesús: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús está diciendo, el crecimiento lo da, la palabra dice, el crecimiento lo da Dios. Yo recibo la palabra y me alimento de la palabra de Dios, pero también a mí me corresponde permanecer en Cristo Jesús, permanecer pegadito a Él, porque separado de Él no voy a poder tener crecimiento, desarrollo, fruto espiritual. Voy a ser una vid, voy a ser un pámpano que da fruto, pero si me mantengo en Cristo, si permanezco unido a Él. Entonces, esta es la manera como nosotros crecemos. Número 1, entendiendo que Dios es el que da crecimiento. Número 2, recibir la palabra y alimentarnos de ella. Y número 3, permanecer en Cristo. Una persona que permanece en Cristo va a tener fruto de crecimiento, aunque se haya demorado un poco para algunos, pero si permaneces en el Señor, vas a tener crecimiento, porque es lo normal y es lo natural de cualquier ser humano espiritualmente o naturalmente, que si se mantiene alimentando, va a crecer. Entonces, hasta ahora hemos visto entonces las características de un niño espiritual, hemos visto cómo crecer. Ahora vamos a la Biblia, al capítulo 4 de Efesios, lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice desde el verso número 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dicen, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces, aquí vemos un crecimiento.
El crecer en la gracia hace parte, nosotros como cuerpo de Cristo también necesitamos tener crecimiento todos. Y la Biblia dice que debemos crecer hasta, mire lo que dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La meta, el fin, el objetivo es que todos crezcamos y lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento de Dios. La idea de Dios y el deseo de Dios es que todos sus hijos, todos los miembros de su iglesia crezcan en la gracia, crezcan y lleguen a esa unidad de la fe, lleguen a esa unidad de conocimiento de Jesús, de que ninguno esté por ahí como desnutrido espiritualmente, sin saber nada de quién es Dios, de quién es Jesús, ni de tener ni idea de la doctrina en la cual ha creído. Entonces el Señor dice aquí que debemos crecer. Y dice Pablo, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Para esto Jesús reparte dones a su pueblo. Dice la palabra que Jesús subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dones ya vimos que es regalos. Esto es gracia dada por Dios. Dios da, Jesús reparte dones a su pueblo. Jesús reparte ministerios a su pueblo que son dones. A cada uno, dice la Biblia aquí, no, ninguno puede decir que no crece porque no tiene don, sino que la Biblia está diciendo aquí que Dios dio dones a todos su pueblo, a todo su pueblo. A cada uno le puede dar la gracia, dice aquí, a cada uno conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, Cristo a cada uno repartió su don, a cada uno le dio su medida, su don, porque Él quiere que todos crezcamos. Entonces, cuando hay crecimiento en uno, el otro también debe crecer. Todos los miembros debemos crecer al mismo tiempo para que toda la iglesia sea edificada. Y para eso el Señor da los dones ministeriales. Y esos dones son llamados así porque son dones de servicio. Ministerio significa servicio. Es decir, estos dones de ministerio tienen como fin dos cosas. Primero es capacitar al cuerpo de Cristo, capacitar a la iglesia, al Señor, que somos tú y que soy yo, para el servicio a Dios. El Señor no nos va a mandar a servirle sin primero capacitarlos. Para eso nos dio los dones. Y los dones son dados por gracia. Entonces, primero nos capacita y luego dice que también para edificar el cuerpo de Cristo. Con ese fin, entonces el Señor nos da los dones. Y dice que el cuerpo de Cristo, que somos todos, la iglesia en general a nivel mundial, el cuerpo de Cristo tiene que ser edificado, es decir, levantado, es decir, tiene que crecer. Y para eso el Señor repartió por medio de la gracia dones, es decir, nosotros no nos merecemos eso. No es que por nuestros propios méritos seamos lo que somos, sino es porque Jesús repartió conforme a su medida estos dones ministeriales y ahí los nombra los 5 dones ministeriales: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Estos son los dones ministeriales que son dados por gracia. Y de esta manera, cuando el cuerpo de Cristo toma cada uno su lugar, toma cada uno su don y lo usa para ayudar a otros, para edificar a otros, entonces toda la iglesia en general crece. Todos vamos hacia el conocimiento del Hijo de Dios, todos llegamos a la unidad de la fe, que es el fin del crecimiento espiritual. Entonces, hasta ese punto el Señor quiere que usted y yo lleguemos. No puedes decir, es que el Señor a mí yo no sé para qué Dios me ha llamado. Yo no sé para qué Dios, yo no sé qué don tengo. Mire, aquí la Biblia dice que a todos el Señor nos ha dado la gracia y que a todos nos ha dado. Ninguno de sus hijos tiene falta de nada, porque el Señor repartió ya a todo su pueblo los dones. Lo que tú tienes que hacer es edificarte tú, crecer, alimentarte, y el Señor te va a ir organizando, te va a ir colocando donde tú perteneces, en el don, en el ministerio que perteneces.
Entonces, dice también la Biblia que todos debemos crecer hasta que seamos semejantes en carácter a Jesús. Dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, debemos crecer para edificar la iglesia y para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero número 2, también debemos crecer hasta que seamos semejantes a Cristo en carácter. La palabra estatura que muestra el versículo 13, a la estatura de Cristo, del varón perfecto, la palabra estatura significa altura. Cuando uno va para medirse, para la cédula, es decir, usted le están preguntando cuánto mide, porque ya ha tenido un tiempo de crecimiento. Entonces, la Biblia dice que debemos crecer hasta esa estatura, hasta la medida de Cristo. Y usted dirá, pero ¿cuándo yo voy a ser como Cristo? Sí se puede, porque la Biblia lo dice. La Biblia está hablando de madurez espiritual, no está hablando de crecer físicamente, está hablando de madurez espiritual, es decir, llegar a tener el mismo carácter de Cristo Jesús. Esa es la meta de crecimiento, de crecer en la gracia, llegar a ser como Cristo, llegar a ser semejantes a Él en su carácter. Entonces, la Biblia dice que también debemos llegar a la plenitud de Cristo, es decir, estar completos, que no nos falte nada, que tengamos contentamiento porque sabemos que lo tenemos en Cristo todo. A esa medida de carácter es que el Señor quiere que lleguemos. Entonces, para llegar a esa estatura y parecernos a Jesús debemos conocerlo. Para conocerlo debemos intimar con Él, pasar tiempo con Él, porque no podemos llegar a conocer a alguien si no estamos cerca de Él. Cuando pasamos tiempo con Jesús somos transformados a su semejanza, somos semejantes a Él porque nos empezamos a comportar y actuar como aquella persona con la cual pasamos tiempo. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 verso 18 dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados en la imagen por el Espíritu Santo. Es decir, cuando pasamos tiempo con el Señor, el Espíritu Santo va transformando nuestro carácter al carácter de Cristo. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 6, verso 40, dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es decir, nosotros podemos llegar a ser perfeccionados, podemos llegar a ser semejantes a Cristo, ser semejantes a nuestro maestro. No vamos a ser superiores a Él, pero podemos llegar a ser igual a Él en carácter, en paciencia, en amor, en longanimidad, en todo lo que el Señor quiere que seamos. Entonces, esa es la meta, la segunda meta. La primera es llegar a la unidad de la fe como iglesia y del conocimiento de Cristo. La segunda es llegar a ser semejantes a Él. Y la tercera, dice aquí la Biblia, para que ya no seamos, verso 14, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tenemos que crecer hasta que ya no seamos como un niño que duda. Tenemos que crecer en la gracia hasta el punto de que ya no seamos engañados fácilmente por cualquier tipo de doctrina errónea. Hay doctrinas de error, hay sectas de error por doquier y estamos en los últimos tiempos donde Jesús dijo que se levantarían falsos profetas, falsos maestros y donde está la doctrina de la iniquidad, del error por todas partes. Entonces, un niño espiritual, un bebé que no crece, es una persona vulnerable, es una persona susceptible a que estos espíritus de error lo tomen y lo desvíen de la verdad, lo desvíen de la gracia salvadora y lo desvíen del camino verdadero del Señor. Entonces, los niños espirituales que no tienen conocimiento, que no llegan a crecer en carácter, se impresionan fácilmente con señales, con milagros,
con milagros que hacen los falsos profetas. Se impresionan fácilmente con palabras engañosas o con personas que tuercen las escrituras y las malinterpretan para su propio beneficio. Entonces el Señor nos manda a que debemos crecer como iglesia, pero también individualmente. Entonces, las personas que no crecen son también blancos de esas sectas. Usted ve que siempre que hay un recién convertido, si es el caso suyo, que usted recién se convirtió, vas a tener visitas de personas que tú no veías hace tiempo, que van a traer, según ellos, la verdadera palabra de Dios y a su manera te la van a enseñar. Van a llegar los que nunca conocían, los familiares que nunca te visitaban, van a empezar a visitarte porque saben que ahora te convertiste, entonces ahora piensan que tú estás equivocado y entonces vienen a sacarte del error. Resulta que cuando estamos recién nacidos, el enemigo siempre quiere destruir la semilla. Y tú tienes la obligación y el llamado de Dios a crecer para que el enemigo no robe la semilla de la palabra que está en tu corazón. Entonces, termino en esta hora con la palabra que comencé, la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 3. Y dice Pedro, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahí comencé, ahí termino. Porque el apóstol Pedro estaba invitando a todos a crecer. Porque dice que el apóstol Pablo había enviado cartas y que algunas de esas epístolas para muchos era difícil de entender, para los niños espirituales. Pero que había otros indoctos, dice que eran personas malas, que ellos tomaban la palabra y la malinterpretaban y arrastraban a los bebés espirituales hacia el error. Entonces, por eso dice, deben crecer para que ninguno de esos falsos maestros, falsos personajes que están tratando de desviar a los niños espirituales, ustedes deben crecer para que no caigan en ese error. Entonces, es una invitación de parte del Señor a seguir creciendo en la gracia, a seguir creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios, a vivir una vida realmente de oración, de lectura de la Biblia, de escuchar el mensaje, de dejarse guiar por el Espíritu Santo, para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús el Señor. Entonces, mis amados hermanos, este era el mensaje para el día de hoy. Esta es la invitación a crecer en la gracia, a no quedarnos bebés, a no quedarnos ahí donde estamos. No puede ser que llevemos 5, 6, 3, 2 años en el Evangelio y sigamos siendo las mismas personas en carácter, sigamos siendo las mismas personas en conocimiento, no expandamos, no tengamos la renovación de la mente, no tengamos fruto de cambio en nuestra vida. El Señor nos está invitando hoy, iglesia, es tiempo de crecer. Así que vamos a orar y a pedirle a Dios, que es el que da el crecimiento, a que nos riegue con su precioso espíritu para que podamos germinar y dar fruto al 100 y al 1000 por uno. Amado Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre, desde hoy hasta la eternidad. Señor, honramos tu presencia con nosotros. Oramos porque haya crecimiento
en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios. Oramos para que todo tu pueblo reciba, Dios mío, ese crecimiento de parte tuya. Señor, que los dones que tú has repartido a la iglesia, Señor, sirvan para edificación, sirvan, Padre, para ponerlos en uso. Señor, que ninguno de tus hijos se quede a mitad del camino, sino que todos vayamos hacia la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Bendice tu pueblo y llénalo del Espíritu Santo para poder seguir en este proceso de crecimiento. En el nombre de Jesucristo te adoramos. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que haya sido de bendición. Nos estamos encontrando en una próxima ocasión. Dios los bendiga.